decir que retomamos la grabación. Entonces, buenos días a todos, todas y todos. Hoy día vamos a ver transformaciones isométricas, como para darle una idea general de lo que es, antes de que lo veamos como en detalle. Básicamente, la manera en la que tenemos de transformar una figura a una versión escalada de ella misma. Y también no solamente escalada, sino que también nos damos cuenta que la vamos a poder escalar, pero como dada vuelta, hacer como una versión, un poco versión espejo de ella. Van a ver a lo que me refiero más en detalle. Pero tiene mucho que ver con esto de escalar una figura. Y por escalar una figura me refiero a como agrandarla, achicarla, pero manteniendo sus propiedades como ángulos y eso, y proporcionalidades entre los lados. Esas cosas se deberían mantener. Entonces, eh, perfecto. Entonces, el primer tipo de transformaciones que vamos a ver van a ser las transformaciones isométricas, que en este caso van a ser manteniendo el tamaño. Entonces, la primera transformación isométrica que vamos a ver es la translación, que es yo diría que es la más sencilla de todas. Y es simplemente, si tenemos una figura original, que es esta, por ejemplo, ABC, trasladamos el punto A al punto A' con una flechita. Esta flechita la podemos ver como un vector. Y lo que se hace en verdad es que se aplica a cada uno de los puntos. Entonces, si me fijo bien, todos estos vectores que unen la versión original con la versión trasladada del punto es exactamente la misma. Entonces se habla de un vector de traslación que me mueve toda la figura. Entonces, ¿cómo se define esto matemáticamente? Si yo tengo que el punto A, un poco el lápiz. Si yo tengo el punto A con coordenadas X, Y, yo tengo un vector de traslación, llamémoslo V, de coordenadas, eh, bueno, digámosle U, W, estas son las coordenadas de mi vector. Si quiero saber cuánto vale A', que A' sería entonces la traslación de A por el vector V, lo escribo así. A' es igual al punto X más U, Y más W. Perfecto. Eso sería para las traslaciones. Es relativamente sencillo. Nosotros definimos un vector que encapsula todo nuestro concepto de desplazamiento, porque cada uno de los puntos de esta figura se desplaza por ese mismo vector. Son vectores iguales. Entonces, una vez que yo tengo esto y los puntos de mi figura, yo puedo saber, sumándole este vector a este punto, cuáles son mis nuevas coordenadas. ¿Queda claro? Nada muy, muy complejo. ¿Sí? Excelente. O sea, bueno, este, claro, cosas importantes a recalcar son que por traslación la figura se va a mantener igual, es decir, va a tener mismas dimensiones, mismos ángulos. Las figuras en sí, entre sí son congruentes, son exactamente iguales. La figura no va a girar, va a mantener su misma orientación. Y claro, y si es que decidimos, por ejemplo, hacer varias traslaciones, por ejemplo, queremos mover primero, voy a hacerlo con esto, si queremos mover primero el punto de acá a acá, después lo movemos de aquí a acá, después lo movemos de aquí a acá, es lo mismo que moverlo de aquí a acá, hacer simplemente este movimiento. Eso quiere decir que si hacemos varias traslaciones, la podríamos resumir en una sola. Eso creo que es lo más importante a recalcar sobre las traslaciones. Luego tenemos las rotaciones. Una rotación, a diferencia de una traslación, la figura en sí no es como que se desplace, sino que simplemente la estamos haciendo girar respecto a un punto.
sea, que sí se va a desplazar, pero más que eso está girando, está como cambiando su orientación. Hay un cambio de orientación asociado a ese desplazamiento y no se pueden disociar. Y vamos a ver cuatro concretamente, que son las más, digamos, las principales, las que siempre se ocupan, porque no es tan importante saberse cómo hacerla rotar, por ejemplo, de 45 grados, 180, o sea, 45, o ángulos que no sean 90, 180, 270 y 360. Son las rotaciones que más nos importan. Acá les voy a dar un tip para aprenderse estas transformaciones, porque a mí me costaba muchísimo aprendérmela y este era mi truco para siempre saber a qué se referían. Entonces, es importante saber que cuando hablamos de rotar algo en 90 grados, es en 90 grados antihorario. Eso quiere decir que en este sentido, si me dicen que estoy rotando algo 90 grados, no es 90 grados para acá abajo, es 90 grados para acá, de aquí a aquí. Por ejemplo, si yo tuviera este punto de acá, este circulito de acá, yo lo quiero hacer rotar respecto a este punto rojo de acá, en 90 grados, y no me dicen nada, yo asumo que es 90 grados de manera horaria, y como esto acá es 90 grados de acá, yo sé que al desplazarlo va a terminar acá, ¿no? Perfecto, pero esto es simplemente visual. Yo quiero poder atribuirle números a esto. Entonces, si, por ejemplo, mi punto fuese el punto X, Y, como yo muestro cómo es esta transformación de girarlo en 90 grados, es que pasa a ser menos Y, X. ¿Por qué? ¿Cómo puedo yo aprenderme esto? Yo me lo aprendí así. Si se acuerdan de los ejes cartesianos, acá, digamos que es como un poco esto de los cuadrantes del eje cartesiano. Tenemos que esto acá es, yo lo llamo más, este es más menos, este es menos, y este es menos más. Aquí voy con eso. Con esto voy a que acá X es negativo, Y, perdón, no, al revés. Esto es más menos. Y por lo tanto acá era menos más. Eso era. Entonces, esto es X positivo, Y negativo. Esto es X negativo, Y positivo. Esto es X negativo, Y negativo. Y esto es X positivo, Y positivo. O sea, como que en esta área todos los X y Y son positivos. En esta área todos los X son negativos y Y positivos. Lo mismo acá con negativo y positivo y negativo, ¿no? Entonces, si yo tengo este punto acá, voy a cambiar los puntos, voy a borrar estos naranjos, que no me sirven, voy a poner dos puntos distintos. Si yo tengo, digamos, esta pelotita acá, ¿no? Yo sé que se encuentra en una región positiva. O sea, ambos de sus coordenadas son positivas. Pero si yo lo roto en 90 grados, yo sé que debería quedar con 90 grados, y debería quedar en esta zona que tiene coordenadas negativa, positiva. Pero yo sé que tanto X como Y son positivos. Por lo tanto, sí o sí, la coordenada que va a estar asociada al X, o sea, como a la donde antes estaba el X, va a tener que ser negativa, y la otra va a tener que mantenerse igual, positiva. Y entonces, de ahí un poco aparecen estos signos que acompañan a, a nuestra transformación. Y también lo otro que yo me acordaba era que siempre que se haga un cambio de 90 grados, ambas coordenadas van a cambiar lugares. O sea, que esta coordenada va a pasar a ir acá y esta coordenada va a pasar a ir acá. Entonces, como yo me lo aprendía, era que esto es un ejemplo como concreto para aprenderse la fórmula que sirve para un punto en cualquier parte. Entonces, si yo pienso en este punto que tiene coordenadas positivas, y lo hago rotar 90 grados en el sentido normal, que es el sentido antihorario, me queda en una posición negativa positiva. Entonces yo sé que el signo que acompaña
la variable donde va la variable x es negativo, y acá hay un positivo que no se ve, pero sería positivo. Y siempre que son 90 grados, se intercambian las coordenadas. Eso sería. O sea, esa es mi manera de acordarme y de entenderlo. Ahora, si quieren, también está el método fuerza bruta, que le digo yo, que es simplemente aprenderse todo esto de memoria. Aprenderse las tablas de memoria y decir, 90 grados menos y x. 180 menos x menos y, y así. Y el otro truco que les doy, si es que solo se quieren aprender este, porque también es una posibilidad, si se aprenden este de memoria, si aplican ese de memoria, pueden saberse o pueden como determinar cuáles son los siguientes. ¿Cómo eso? Yo sé que si yo tengo una transformación de 90 grados, quedo con este punto. Pero si yo aplico la misma operación que me llevó de acá a acá, es decir, cambiar de lugar estos dos y ponerle negativo al primero, pasa esto. Vamos a hacer la transformación acá. Los cambio de lugar. Me queda x, menos y, porque estoy haciendo como otro giro de 90 grados. Y además, como es 90 grados antihorario, tengo que poner un menos acá. Y ahí me doy cuenta que si hago girar 90 grados y después de nuevo hago girar 90 grados, quedo en la fórmula del 180. Eso es. Y después puedo aplicar lo mismo. Hago de nuevo girar 90 grados en el mismo sentido para llegar a 270. Y ya, los cambio de lugar, menos y menos x. Y yo sé que como es antihorario, tengo que poner negativo en lo que está acá. Y esto me da positivo entonces. Y que es efectivamente esta fórmula. Y de nuevo, si lo hacemos una última vez, 90 grados de nuevo, llegamos a 360. Los cambiamos de lugar, menos x, y. Y como es antihorario, sé que el negativo va acá. Entonces esto se transforma en positivo. Y volvemos al punto original. Y para los que no sabían, no moverse es lo mismo que hacer un giro una rotación de 360 grados, porque 360 grados es darle la vuelta completa al punto. Eso sería. ¿Queda alguna duda con esto? Quizás mi técnica no le sirvió tanto, no sé, pero era por si a alguno le servía para acordarse y no tener que aprenderse esto de memoria. ¿Todo bien? ¿Quedó claro? ¿Ninguna duda? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Seguros? Todo claro. Excelente. Excelente, excelente. Eh, Perfecto. Ahora les voy a enseñar, porque todo esto es si es que estoy rotando respecto al origen. Ojo a eso. Siempre, esta fórmula aplica y funciona siempre que esté rotando respecto al origen. Pero si no estoy rotando respecto al origen, puedo aplicar un trucazo que vendría siendo. A ver, ¿dónde tengo espacio para explicarlo? Acá. Si, por ejemplo, me piden rotar esta pelotita acá respecto a este punto acá. ¿Ok? Me dicen que lo quiero rotar, no sé, 180 grados. Me dicen, aplica la rotación de 180 grados. ¿Qué puedo hacer? Y ahí es donde viene la utilidad de las traslaciones. Lo que nosotros vamos a hacer es ver qué vector me lleva desde este punto hasta el origen. Si hagamos eso. Calculamos el vector que me lleva de acá al origen. ¿Se acuerdan cómo se calcula un vector que va de un punto al otro? ¿O no lo han visto todavía? Si yo tengo dos puntos y quiero saber el vector que va del punto tanto al punto tanto, ¿cómo lo hago? Si no se acuerdan, díganme nomás, yo ahí les explico la fórmula porque es tremendamente útil. ¿No era esa de x1 al cuadrado más y1 al cuadrado o no? No, Bajo raíz. esta vez cerca. Esa es la del tamaño de un vector, Ah, chale, sabiendo entonces no sé. sus coordenadas. Ya, perfecto. Entonces, se las explico. Así como pequeño, pequeño, así como inciso. Si yo tengo dos puntos, digamos el punto A y el punto B, cada uno de coordenadas, digamos x1, y1, y este va a tener coordenadas
Va a ser al revés, pero este va a ser x1, y1 y este otro va a ser x2, y2, para que tenga más sentido. Si tengo estos dos puntos, si yo quiero saber el vector que va de A a B, así, ahí como me lo enseñaron, es la punta menos la cola. ¿Qué se refiere a la punta menos la cola? Se refiere a que agarro estas coordenadas, las coordenadas de la punta de mi vector, voy a dibujar el vector, me la pegué ahí, dibujo mi vector, yo agarro las coordenadas de la punta, en este caso x2, y2, y le resto la cola, que digamos que si esto fuese una flecha, oh, chuta, acá estaría como la cola de la flecha, y le resto la cola de la flecha, que sería entonces menos x1 menos y1. Y estas coordenadas de acá me describen el vector que va del punto A al punto B. Se hace x2 menos x1, y2 menos y1. Voy a poner acá, esto en negro. Entonces, una vez que yo tengo ese vector, en este caso, pongámosle un nombre a este punto, digámosle O', con coordenadas x, y. Yo quiero que este punto vaya hasta el origen, O, que tiene coordenadas, yo sé, 0,0. Entonces, como lo hacemos, es la punta menos la cola. Entonces, la punta en este caso, digamos el vector O', que es el que nos interesa, va a ser la punta, que es 0,0, menos la cola, que es x, que es y. Por lo tanto, el vector, siempre que queramos ir al origen, desde un punto va a ser menos x, menos y, las coordenadas del punto. Eso vendría a ser. Entonces, lo que se hace es entonces, le aplico a las coordenadas de mi punto naranja este desplazamiento. Te voy a coordenadas de mi punto naranja, digamos que son, me estoy quedando sin letras, así que vamos a decir u, b. Las coordenadas de mi punto naranja son u, b. O pongámosle número, en verdad, para que no sea tan abstracto. Yo veo este punto y digo que está más o menos en el 5,5. Digamos que está en la coordenada 5,5. Y que el punto rojo es, rojo es, tiene pinta de estar en el 3,3. Entonces, perfecto. Nosotros dijimos que el vector que unía el origen con el punto rojo iba a quedar así, menos la coordenada del punto rojo, menos la coordenada del punto rojo. Eso quiere decir que mi vector, llamémoslo B, va a tener coordenada menos 3, menos 3. Entonces yo quiero desplazar mi punto naranjo por este mismo vector. Entonces vamos a poner que mi punto naranjo desplazado, llamémoslo prima, va a tener coordenadas 5 menos 3, 5 menos 3. Que en este caso es lo mismo que 2,2. Y a este punto, ahora sí que sí, le podemos aplicar las fórmulas de rotación. Y ahí me pidieron rotar los 180 en sentido antihorario. Y si yo me acuerdo de mi fórmula de 180, una rotación por 180 me hace esto, me hace menos x, menos y. Entonces, menos x, menos y es lo mismo que entonces mi punto rotado ahora, si hago, si hago rotación de mi punto naranja en 180 grados, me queda menos 2, menos 2. Y una vez que tengo la rotación de mi punto naranja, lo que tengo que hacer es como devolverlo a su lugar de origen, como de alguna manera como que si lo tiré una vez para acá, para que se acercara al origen y lo roto respecto al origen, ahora lo tengo que devolver a donde estaba originalmente situado. Y para ello, tengo que sumarle a este nuevo punto, este, menos, o sea, tengo que restarle a este punto el vector b. Hacer esto menos el vector b. En este caso me va a dar menos 2, menos 3 es más 3. Y lo mismo, menos 2, menos 3 es más 3.
que vendría a ser igual al punto 1,1. Y así encuentro yo la rotación de un punto, o sea, de un objeto, en este caso era un punto, ¿verdad? Era mi punto naranjo, respecto a un centro que no es el origen. Lo que yo tengo que hacer siempre va a ser abstraerme o encontrar la flechita que me lleva desde ese punto rojo, que era mi centro de giro, hasta el origen para poder ocupar las fórmulas que vimos y así poder rodarlo tranquilamente y después lo devuelvo, como que revierto ese acto que había hecho de acercarlo porque estaba como un poco falsificando mi resultado y lo devuelvo donde debería estar. ¿Se entiende? Esta parte fue un poco más compleja porque tuve que explicar varias cosas que quizás no habían visto. ¿Quedó claro o se me perdieron? Lo puedo explicar de otra manera, sí. Eh, bueno, veamos lo que nos queda. Simetría. Una simetría también llamada reflexión. Es otro tipo de transformación isométrica que nos, que nos, que nos conserva la congruencia de las figuras, pero me las puede girar de distintas maneras. Entonces vamos a ver que hay diferentes tipos de simetrías. La primera que vamos a ver es la simetría central. La simetría central es, y a ver si tengo espacio para dibujar, cuando tengo un punto, por ejemplo, voy a dibujar una figura naranja, tengo, por ejemplo, esta figura acá, que va a ser un triángulo, ya, perfecto. Yo voy a encontrar el vector que une los vértices, no, más que eso, porque eso en verdad es como lo obtengo. Voy a dibujarle cómo se ve una simetría axial, o sea, central. Ya, y me falta este último punto. Parece que hoy día la tablet no quiere cooperar conmigo. Voy a hacer más a mano. Bueno, más o menos así. Y la gracia es que como que este tramo de acá mida lo mismo que este tramo de acá. Y lo mismo para cada uno de los tramos. Este tramo de acá mida lo mismo que este tramo de acá. Y este tramo de acá mida lo mismo que este tramo de acá. O sea, ahí la idea es que si yo dibujo todos estos vértices de acá y los lo vuelvo a dibujar, me debería quedar la figura congruente, es decir, la misma figura, pero esta va a estar como invertida de alguna manera, va a ser como un poco una versión espejo, no exactamente, pero van a ver como que cambia un poco su orientación. Así sería una simetría axial. ¿Y cómo se computa una simetría axial? ¿Cómo puedo calcular las cosas? Es un poco similar a lo que hicimos antes, pero con una pequeña diferencia. Y es que en este caso teníamos un centro, donde era la simetría central, y en este caso que era un triángulo teníamos tres vértices de mi triángulo. Lo que yo voy a hacer va a ser calcular el vector que une, que une mi vértice con el centro, y lo que se hace después es sumarle este vector, conseguir que se peguen quizá, ojalá funcione, bueno, parece que no, pero bueno, lo desplazo, digamos que la puntita de la flecha sigue, es sumarle este vector al centro, y así obtengo dónde va este punto. Luego,
hago lo mismo, pero con este otro punto. Ok, queda más o menos. Encuentro ese vector, agarro ese vector como el valor obtenido que une este punto naranjo hacia el punto central y lo sumo al punto central. Y ahí de nuevo obtengo este punto. Y por último, faltaba este último vértice. También obtengo un vector. Y una vez que lo obtengo, lo sumo de nuevo al centro. Y obtengo el último punto. Y así es como puedo después saber dónde quedan mis puntos, luego una simetría central. O sea, una simetría, perdón, central. Así de centrales. Así es, central. Y quizás algún dato que les pueda servir es que una simetría central, voy a escribirlo acá, una simetría central es equivalente a una rotación de 180 grados. Es la misma operación. Si yo giro algo en 180 grados, es lo mismo que si yo lo hubiese, ¿cómo se llama esto? Si yo lo hubiese dado una vuelta respecto a este mismo centro en 180 grados. Eso. ¿Quedó claro lo que era la simetría central? ¿O siguen un poco perdidos? ¿Todo claro? Excelente, excelente, excelente. Excelente, 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 ya. Ahora vamos a ver la simetría axial. Y voy a hacerlo también ahora con un dibujito. La simetría axial diría yo que es de las más sencillas, como la típica que vemos Todo bien, muy bien, muy bien. Yo me acuerdo que en el colegio lo vi cuando hacíamos dibujos, hacían mucho hacer figuras geométricas y hacer como su simetría respecto a un eje. Entonces esto, el típico dibujo, lo voy a hacer con algo más entretenido que un triángulo. A ver, ¿qué puedo hacer? Este, vamos a hacer una carita geométrica. Carita media hexagonal, así. Ya. ¿Cómo se hace una simetría axial? Una simetría axial es, básicamente, voy a marcar todas las esquinas, que es como lo que más nos importa. Después los trazos son fáciles de dibujar porque solo hay que dibujar las líneas que unen estos trazos. Y ahora nuevamente lo que vamos a hacer va a ser agarrar los vectores que unen ciertos puntos y después sumarlos a esos mismos puntos. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? Es que para obtener la simetría axial de este punto, lo que vamos a hacer va a ser dibujar de alguna manera la línea perpendicular desde el punto hasta el eje de simetría y vamos a tener un punto. Voy a poner otro color, va a ser este punto naranjo. Y una vez que tenemos ese punto, lo que se hace es ver cuánto mide, o bueno, más que eso, podemos calcular el vector que une el punto rojo con el punto naranjo, y lo que se hace después es sumarle al punto naranjo el vector rojo obtenido, y ahí obtenemos la... Es que voy a ocupar otros colores porque fue mucho rojo y no creo que se haya visto muy bien. Hacerlo con azul. O acá vamos a obtener un vector que une el punto rojo con el punto naranjo, y lo que se hace después es ese mismo vector sumarlo al punto naranjo para obtener la proyección de mi punto rojo, donde debería quedar. Y si hago eso con todos los puntos, voy a obtener una versión espejo de mi
carita que hice ahora. Y ahora si dibujo las líneas que lo unían antes, chun, 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 no me quedó tan parecida, pero esa es la idea. Entonces, si es que esta figura en este caso es como simétrica respecto a su centro, entonces no se ve mucho que queda como un espejo. Pero si yo, por ejemplo, dibujara un triángulo claramente no simétrico respecto a su centro, para que me quede un poco mejor. Por ejemplo, esto, si yo aplico esto, ya tengo los vértices, agarro el punto perpendicular, en este caso para este punto rojo para el de acá arriba sería como por acá, y para el otro punto rojo es exactamente el mismo. Puedo calcular los vectores que unen estos puntos de acá. Voy a tener este vector de acá, este vector de acá, y no me quedo tan alineado esto. Acá debería estar el punto naranjo. Y agarro esos puntos naranjos y les sumo estos vectores, respectivamente, acá, acá y lo mismo, pero no sé, acá. Sí, creo que se va a ver más claro que nos queda acá, acá y acá. Nos queda una versión espejo del triángulo. Tum, y tum. Eso era. Eh, eso. Y quizá algo que es importante de aclarar es que no existe manera haciendo simplemente rotaciones y traslaciones de que esta figura de acá se superponga con esta. O sea, en este caso, concretamente sí, porque es como es simétrica respecto al centro. Pero por ejemplo, esta de acá, sin importar cómo la giremos, si la hacemos girar como respecto a algún centro o lo que sea, no vamos a poder superponerla respecto a esto, porque para poder girarla, o sea, para poder superponerla, deberíamos como levantarla del papel, por decirlo, y dar la vuelta así. Y eso no se puede hacer. Oh, chuta, borró una línea. Ahí está. Para hacerlo teníamos como que levantar el papel y dar la vuelta, pero eso no se puede hacer a través de giros y traslaciones. Entonces, eso. ¿Queda claro el concepto de simetría axial? Ah, bueno, y quizás algo importante que aclarar es que hay ciertas simetrías que son sencillas, digamos. Si yo tengo un plano cartesiano, tun, hay ciertas simetrías que me son muy fáciles de calcular. Si yo tengo, por ejemplo, este punto de acá, con coordenada x, y, me pueden pedir dos simetrías en las cuales yo puedo llegar y ver qué valor tienen. La primera es si me piden hacer el simétrico respecto al eje x. Entonces, si yo dibujo el vector hacia el punto perpendicular, sería algo así, y quedo acá. Y ahí quedo con el nuevo punto naranjo. Pero, en vez de hacer toda esa parafernalia, calcular el vector y todo eso, hay un trucazo para saber derechamente cuál es la coordenada. Y este es que hay una fórmula o una expresión, que en este caso es x, menos y. Es decir, la coordenada y, como podemos ver, pasa de ser positiva a ser ella misma, pero en versión negativa. O sea, perdón, será acá mismo, pero en versión negativa. Por ejemplo, si acá esto estaba a la altura 5, acá llega a -5. Y pasa algo similar cuando me piden hacer una simetría respecto al eje X. Si yo lo hago así, dibujo el vector, y después ya pongo donde diría que era mi punto, que es más o menos por acá. Si es que la coordenada X de este punto era, por ejemplo, 4, digamos que era 4, me doy cuenta que acá sí o sí va a ser -4. Por lo tanto, si quiero saberme cómo, si veo la fórmula general, sería menos x, y, es decir, menos la coordenada x, y.
son los casos particulares que son más sencillos de ver. Como que finalmente, si es que lo veo como con los vectores, este vector que va de 4 a 0 mide 4. Si es decir, voy de 0 a 4, pero hacia lo negativo voy a quedar sí o sí en el menos 4. Y lo mismo con y. Este punto va de 5 a 0. Y entonces si voy de 0 y avanzo 5, llego a menos 5. Es básicamente eso. Espero que les haya quedado claro porque vamos a empezar con los ejercicios. Así que esta clase, viendo que quizás están más cansados, puedo entender que están en final de semestre, así que está todo muy duro. ¿Prefieren que haga yo los ejercicios o están motivados como para hacer ustedes también un ejercicio yo y un ejercicio ustedes y así? Y que lo vayamos corrigiendo todos juntos. Bueno, ¿no sabes? Eh, no sé cómo se sienten, sin miedo. Díganme lo que prefieren. Si están muy cansados, yo no tengo ningún problema de explicarles cómo hacer el ejercicio, pero después no se queden solo con lo que vieron que yo hice y traten de aplicarlo ustedes también. Eh, a ver, para empezar a calentar, voy a hacer el primer ejercicio y veamos cuál es la lógica de cómo se hace. El uno. Me dicen que en el sistema de ejes coordenados se ha ubicado un punto P de coordenadas menos 4 y 6. O sea, P que tiene coordenadas menos 4,6. Al aplicar una rotación horaria de 90 grados, concentro en el origen las coordenadas de P' son, ya, ahí, esto es, voy a hacer mucho énfasis, esto acá es clave para darse cuenta de lo que me están pidiendo. Me están pidiendo horaria. Y yo lo que les enseñé es antihorario. Si fuese una rotación de antihorario, yo simplemente tendría que agarrar las coordenadas x, y al punto, y pasarían a ser las coordenadas menos y, x. Pero como no es el caso, yo les puedo decir que hay dos maneras de hacer este ejercicio. Y ahí, ahí ven cuál para ustedes les es más intuitiva. La primera es darse cuenta que, y voy a dibujar un círculo para como un poco evidenciar por qué es esto. Dibujamos un círculo. Si yo tengo un círculo, me voy a percatar que cada uno de estos ángulos es recto, ¿no? Entonces, como que los ángulos internos del círculo suman 360 grados. Si me puedo dar cuenta que si este es el sentido horario, o sea que, por ejemplo, si hago 90 grados de acá a acá, esto fue un giro de, vamos a poner 90 grados, es equivalente a hacer un giro en el sentido antihorario, acá, voy a poner en naranjo esta flecha quizás para que se cache mejor, esto es el sentido horario, esto es el sentido anti-horario. Esto es equivalente a hacer un giro de 3 veces por 90. Hago 3 veces 90. Una vez 90 acá, una vez 90 acá y una vez 90 acá. Que es lo mismo que un giro de 270 grados. Para lo cual, tenemos una fórmula que es y, menos x. La otra forma es, bueno, en verdad hay una tercera, que es aprenderse que un 90 positivo sería así, pero no le veo tanta utilidad. La tercera es ocupar lo que yo les decía, de partir con un punto acá, hacerlo girar hasta menos un 90 positivo, y yo sé que voy a caer en este cuadrante hay mucho que era positivo positivo, y este era positivo negativo. Entonces, yo sé que como es un giro de 90, si este tenía coordenadas x, y, yo sé que mis coordenadas
se van a invertir, o sea, va a quedar y, x. Pero tengo que respetar los signos de esta zona, que en este caso es más y menos. Se quedó con la fórmula de acá. X, menos y, que es exactamente la fórmula de acá. Y entonces, una vez que tengo la fórmula, es simplemente cosa de reemplazar. Y yo entonces con que el punto P es igual a, invierto las cosas, me va a quedar 6, menos 4. Eso es primero invertido, pero yo sé que es invertido y con un menos, entonces el menos 4 se me transforma en un 4. Y ahí encuentro que mi P' es 6,4, que es la D. Vamos a marcarla con esto. Aquí está. ¿Qué les parece? ¿No? Hayan dos formas de hacerlo. A mi parecer, ambas factibles. Ambas son formas de ver el ejercicio. Yo encuentro que esta es más fácil. Si tú te aprendes como esta lógica del más menos y todo eso, no tienes que aprender ninguna fórmula y es simplemente cosa de la prueba dibujar. Realmente puede ser que pierdas un poco de tiempo con eso. Ahí cada uno lo tiene que ver. Pero es una forma. Y la otra es saberse de memoria las transformaciones de cada una, de 270, 180, 90 y 360. Y darse cuenta que un giro horario de un cierto ángulo es lo mismo que un giro antihorario de otro ángulo. De hecho, les voy a dar la relación exacta. Si hago un giro horario, ¿cómo lo puedo escribir? Si esto es el, si yo tengo un giro horario, llamemos h, yo tengo un giro horario de h grados, para simbolizar que es de horario. Yo quiero saber a cuánto equivale ese giro en antihorario grados. Lo que yo tengo que hacer es 360 menos h grados. Y lo obtengo. En este caso, nuestro h grado era lo mismo que 360 y en horario eran 90, lo cual es 270. Si me hubiesen dicho que era 180, me hubiera dado cuenta que es 360 menos 180 y me hubiera quedado 180 y así. También es otra forma de cómo hacer esto sin tener que dibujarlo y es como directamente dándose cuenta que existe esta relación. Eso. ¿Quedó alguna duda con el ejercicio? Es un ejercicio muy ilustrativo de cómo se aplican estas propiedades y eso. Sobre todo de rotación. No, no quedaste claro. ¿Qué no entendiste, Javier? Ah, claro, no ninguna duda, perfecto. Ya, perfecto, excelente. ¿Se sienten capaces de hacer el 2? Les pongo el timer. Ya, hagamos eso y veamos cómo les va. Ahí voy. Les doy 2 minutos. Denle con todo, yo confío en usted. Ejercicio 2. A ver, explícame cómo lo hiciste, Benjamín. Fuiste súper rápido. Eh, Invertí los signos y luego sumé B. No sé si está bien, la verdad. Invertiste los signos y luego sumaste B. Ya, creo que está mal,
pero no estás Ya. lejos de lo correcto. Porque mira, lo que se hace es, tú agarras A y tú sabes que este punto B tiene estas coordenadas, pero yo sé que la propiedad que tú me dijiste, que es de cómo invertir los signos, o sea, yo sé que una simetría, perdón, yo sé que una simetría central es lo mismo que girar 180 grados. Eso es. Pero yo sé que la fórmula que tú me dijiste es solo cuando estoy girando respecto al centro. Entonces, lo que voy a hacer va a ser abstraerme al centro. Es decir, yo voy a pasar del punto B al punto 0,0. En este caso es bastante sencillo. Tenía, ¿Sí? tenía que restar el B y luego sumarlo después de haber hecho la simetría. Exactamente. Ah, Es muy cerca. ya. Está en verdad Para- muy cerca. Estaba muy bien. Sí, sí, era simplemente como uno tiene que ir al centro para que las propiedades funcionen. Después se devuelve del centro. ya veo. Entonces, claro, en este caso, pasar del 0,0 al, o sea, del 0,1 al 0,0 es bastante fácil de ver que es el vector 0,-1. Pero si lo hubiéramos hecho de forma formal, es la punta menos la punta es 0,0 y la cola es el 0,1, se va a hacer 0 menos 0 y 0 menos 1, que es efectivamente este vector de acá. Entonces, le sumo eso a mi punto A y me queda menos 3,4. Aplico la fórmula, que es menos x menos y. Yo sé que un giro de 180 grados es menos x, menos y a mis coordenadas. Entonces quedo con 3, menos 4. Y ahora le sumo, perdón, le resto el vector que me lleva de B a 0. Porque bueno, hay varias formas de verlo, pero este vector de acá, como es el vector que estoy sumándole, entonces ahora tengo que restárselo. Y sería entonces menos el vector 0, menos 1, que me va a dar el vector 3, menos 4 más 1, que me va a dar menos 3. Y ahí me da la solución D. Como quizás para que quede claro, porque por cómo lo dijo Benjamín, hay dos formas de verlo. Yo podría tener el vector que va del origen a B, o el vector que va de B al origen. Y según cuál es el que hago, es lo que tengo que hacer. Porque estos tienen, digamos, signos opuestos. Yo sé que OB es lo mismo que menos BO. Entonces, según cuál saques, es lo que tienes que hacer. Si lo haces así, lo que se hace es el punto original más BO, aplicas rotación de 180 grados, y luego haces, y obtienes, digamos, A', y luego haces A' menos BO. Y si fuese al revés, si fuese el OB, tendrías que hacerlo al revés. Tendrías que hacer A menos OB, luego aplicas la rotación de 180, donde obtienes tu A', sería A' más OB, y ahí obtendrías el punto final. Eso es. Para los otros, ¿quedó claro? Bueno. Sigamos. Eh, Vámonos a la 3. Me dicen que los puntos extremos de un trazo AB, y voy a dibujar el tiro, son 3,5 y menos 4,3. Digamos, va a tener que dibujarlo. Nada, va a ser difícil dibujarlo gráficamente. Mejor dejémoslo en la teoría, ¿no? Si se aplica una traslación según el vector AB y las nuevas coordenadas son 7,-5, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? A, B igual a 4,-10. Veamos. Primera afirmación. ¿Cómo puedo verificar esto? Ahí me dicen que mi punto A tiene coordenadas 3,5 y me dicen que se traslada
por un vector, llamémoslo B, con coordenadas A, B. Entonces, lo que yo voy a hacer va a ser decir que A' es igual a más B. Entonces, A' tiene que ser igual a 3 más A, 5 más B. Pero yo también sé, por enunciado, que A' es igual a 7, menos 5. También puedo decir A' igual a 7, menos 5. Y ahí me doy cuenta que tengo dos ecuaciones. Tengo la de la coordenada X, tengo la de la coordenada Y. Entonces vamos a escribirlo. Yo sé que 3 más A tiene que ser igual a 7 para cumplir esto de acá. Y que 5 más B tiene que ser igual a menos 5. Entonces 5 más B tiene que ser igual a menos 5. Y de aquí es muy sencillo despejar el valor de ambas. Simplemente se aísla el valor. Y quedo con que A es igual a 4, sí, 4, 4, 4. Y que B es igual a menos 10. Volvemos al enunciado. Y efectivamente es 4 menos 10. Por lo cual yo digo que la 1 es verdad. Ahora me dicen B'. B' lo obtengo haciendo B' va a ser igual a B más B. Ya calculamos cuánto valía las coordenadas de B, entonces va a ser B' es igual a menos 4,3 más el vector 4, menos 10. Obteniendo así menos 4 más 4, 3 menos 10, que es lo mismo que 0, menos 7. Por lo cual, efectivamente, la 2 es verdad, cumpliéndose que B' es igual a eso. Y la última es simplemente chequear cuánto es el valor de B' más A', ambos ya calculados. O sea, ambos ya los tenemos. Y me dicen que es igual a 7, menos 12. Y yo hago entonces 0 más 7, de paréntesis, coma, menos 5, más, o voy a hacer otro orden para que sea más coherente, menos 7 más, entre paréntesis, menos 5. Y esto me da 7, menos 12. Cumpliéndose efectivamente que B' más A' es igual a esto. Y si es que no quedó claro esto es la coordenada X de A', la coordenada X de B', pero al revés. Esta es la coordenada X de B', esta es la coordenada X de A', esta es la coordenada Y de B', Y de A'. ¿Alguna duda con este ejercicio? Ah, bueno, no dije cuál era la respuesta correcta, disculpen. Es la E, o sea, serían 1, 2 y 3. Claro. Ay, ya. ¿Cómo estamos para hacer el 4? Les voy a dar 2 minutos. Voy a intentar de seguir haciendo la clase dinámica. Vamos, vamos, vamos.
Muy bien, Benjamín y Francisco. Francisco, ya que le pregunta a Benjamín, ¿te sientes capaz de explicarme cómo harías la 4? Se acabó el tiempo. No, mejor no. Dale, pero con confianza, confianza. No, no mordemos, no mordemos. Ya, sí, no hay problema, si no lo puedo explicar yo. No tengo ningún problema. Sí, probablemente, y probablemente esté bien, según yo. Debería estarlo. Pero si quieres, si necesitas estar, no importa. Lo hago yo. A ver, démosle, démosle. Con este hermoso ejercicio. Entonces me dicen que yo paso de A' a, o sea, de A prima con una traslación. Eso quiere decir que existe un vector, llamémoslo B, que sumado a esto me da A'. Y digamos que B, al igual que en el ejercicio anterior, tiene coordenadas A y B. Entonces yo veo mi ¿cómo se llama esto? Mis coordenadas, y son menos 5,8 más el vector AB, ha de ser igual a las coordenadas finales, que eran menos 8,5. ¿Qué tengo que hacer entonces? Tengo que resolver cada una de las ecuaciones. Pero primero, como que juntémoslas en un pequeño paquetito. Me va a quedar que entonces mi vector A' es lo mismo que menos 5 más A, 8 más B. Y eso tiene que ser igual a menos 8,5. Entonces ya resuelvo cada una de las ecuaciones. Me queda menos 5 más A tiene que ser igual a menos 8. Me queda que 8 más B tiene que ser igual a 5. Resuelvo para A me da menos 3 y B me da menos 3. Entonces, tanto Benjamín como Francisco estaban en lo correcto. Muy bien. Chuta. La A. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Creo que alcanzamos a hacer este último ejercicio y los dejo descansar, los dejo de torturar con esta materia. Entonces veamos, un cuadrado de vértices A, B, C y D se traslada según el vector T. Entonces las coordenadas del punto homólogo de C son, solo voy a hacer un pequeño hincapié en que el punto homólogo se refiere al punto por el cual se traslada el vector en cuestión, o sea, el punto que queda luego de trasladarse el vector. Por la mayoría de las veces, y como lo han visto en los ejercicios, ese punto homólogo se le llama con una prima. O sea, en este caso, si me dicen el punto homólogo de C, lo más probable es que yo lo llame C'. Y en este caso, es bastante sencillo lo que tenemos que hacer. Es de manual, como diría yo. Y es simplemente sumarle mi vector de traslación. O sea, tengo que hacer C más T. Siendo C, 5,0. Y siendo T, 5,4. Y obtenemos así 10,4. Y ahora que me piden las coordenadas del punto homólogo de C. A ver si sumé algo mal. 5,0 y 5,4. Punto homólogo de C. Creo que hay un error en la pauta acá. Porque debiese de ser 10,4. Así que me piden el punto homólogo. Un cuadrado de vértices A, B, C y D se traslada según el vector T 5,4. Bueno, nada que hacer. Hay un pequeño error en la pauta. Así que probablemente lo que yo creo que quiso poner el coordinador acá era que este punto de acá era la traslación 0,4.
lo más probable. Y ahí me hubiera quedado probablemente la B. Esa es mi hipótesis. Pero eso era nuestro último ejercicio del día de hoy. Voy a simplemente revisar cuál era la alternativa correcta de esta última. Voy a quedarles debiendo la explicación de esto. Pero me parece muy curioso. Pero bueno, ahí creo que hay un pequeño error en la pauta. Pero eso. ¿Cómo quedaron? ¿Qué les pareció la clase? ¿Quieren quizás cambiar el ritmo? Quizás hoy día estaba más cansado, si no fui tan animado como de costumbre. ¿Quieren que sea más animado quizás? Voy a dejar de grabar. Para que no quede